A lo largo de esta entrevista exploraremos las perspectivas y conocimientos de Lina sobre la aplicación de la justicia restaurativa en el contexto social y educativo de nuestro país. Claro, yo reconozco que cometí una falta, pero estoy tratando de resarcir nuevamente. Ven que yo no quedé como el señalado, como el castigado, yo lo hice mal, las reglas son estas, las reglas se cumplen y por tanto es regla-castigo. ¿De qué forma podemos reparar el daño? Sucedió, ya no hay nada más que hacer. ¿Y cómo reparo ese daño? Uno persistente que realmente permea todo y es la persistencia de la violencia, lo que está sucediendo ahorita. Entonces, Bien, pues si quieren iniciemos ya con la entrevista. Primero que todo vamos a dar como una introducción y ya empezamos con las preguntas. En el marco de comprender el papel fundamental que desempeña la justicia restaurativa y el análisis del conflicto en el contexto social y educativo de nuestro país, nos complace presentar esta entrevista con una destacada experta en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Lina Mejía Torres, abogada con una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law en Estados Unidos, así como candidata a doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Es una líder en el campo de los derechos humanos y ha dedicado su carrera a promover la justicia y la equidad en distintos contextos. En la actualidad, Lina desempeña un papel crucial como coordinadora en derechos humanos y derecho internacional humanitario en la reconocida organización Vivamos Humanos. Su experiencia y compromiso con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva la convierten en una voz autorizada para abordar la complejidad de los conflictos sociales y educativos que enfrentamos, y cómo la justicia restaurativa puede ser una vía para su resolución. A lo largo de esta entrevista exploraremos las perspectivas y conocimientos de Lina sobre la aplicación de la justicia restaurativa en el contexto social y educativo de nuestro país. Analizaremos también la importancia de un enfoque transformador en la resolución de conflictos, el impacto de la justicia restaurativa en comunidades vulnerables y la promoción de entornos educativos seguros y respetuosos. Sin más preámbulos, les invitamos a adentrarse en esta enriquecedora conversación con Lina Mejía Torres, quien nos llenará de su profundo conocimiento y experiencia en el campo de los derechos humanos y la justicia restaurativa en nuestro país. Lina, buenas tardes, te saludamos y agradecemos enormemente por habernos brindado parte de tu tiempo para poder realizar esta entrevista. Estamos convencidas del impacto que va a tener en nuestra comunidad educativa. Bueno, Lina, cuéntanos, ¿cuál ha sido el impacto del conflicto armado en el aumento de la violencia escolar en las regiones afectadas y cuáles son las formas más comunes de violencia que se observan en los entornos educativos? Bueno, creo que primero agradecerles por la entrevista, me place mucho estar con ustedes. Creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que los impactos del conflicto han escalado de diferentes maneras, ¿no? Tanto social, y eso ha repercutido en que hoy, de hecho, estemos hablando de reconstruir todo un tejido social, ¿cierto? Incluso las mismas prácticas entre las comunidades en términos generales, en la sociedad, comprender cómo situaciones o conceptos como la reparación integral, como la verdad, como la reconciliación son elementos claves para poder avanzar como sociedad. Lo segundo es que esto ha repercutido a su vez en una serie de entornos dentro de la misma sociedad, ¿no? Obviamente uno de ellos es de hecho la comunidad educativa, donde muchas veces desafortunadamente se han visto replicadas prácticas de pronto tanto divisorias como estigmatizantes, como incluso pues prácticas violentas que de pronto no solamente por vivir en un entorno de violencia se pueden replicar a nivel micro, sino también pues las mismas, los mismos usos y costumbres, digámoslo de esa forma, que se ven a nivel también contextual y social. Entonces creo que lo primero es indicar eso. Lo segundo es indicar que en términos de los entornos escolares se han visibilizado de pronto diferentes situaciones. Lo primero es que evidentemente en las zonas de conflicto, más allá del ambiente escolar, va a comenzar como de lo macro hacia lo micro, en el ambiente escolar en general. En las zonas de conflicto ha existido un rezago, ¿no? Un rezago en términos de accesibilidad a derechos, de acceso a la educación, de asequibilidad a la educación, también en el aspecto de pronto de la paridad, de pronto recibir el mismo nivel educativo. Recordemos que en zonas de conflicto incluso muchas veces los docentes tienen que renunciar o dicen, allá yo no voy porque es una situación muy complicada, va a estar en riesgo mi vida, o incluso se ven condicionados en algunos casos ha sucedido que en algunas zonas de conflicto los profesores y los docentes han reportado que les imponen, ¿cierto? O les incluso limitan ciertas
materiales de estudio, ciertas materias, en fin, porque es una zona muy fuerte de control armado y obviamente eso también, pues, así como el control armado, producto de ese control social del control armado. Entonces creo que ahí ya vemos cómo se permea todo esto hacia abajo. Entonces creo que lo primero es, eso también ha ocasionado que de pronto situaciones que pueden ayudar a las prácticas educativas, como por ejemplo la brecha digital. De hecho, desde Vivamos Humanos tenemos un proyecto en brecha digital que trata de crear algunas condiciones para poder tener elementos de pronto, tanto tecnológicos, perdón, como de conocimiento, de decir, bueno, estas herramientas nos pueden llevar a profundizar más conocimientos, incluso en estas situaciones también la violencia ha impedido de alguna manera u otra que incluso computadores o tecnología lleguen pues a estos lugares. Eso me refiero con que son situaciones que han generado el rezago en los ambientes educativos. No es la única situación, por supuesto, porque aquí también estamos hablando de otras situaciones, pues obviamente de inversión estatal, de presencia institucional, hay muchos factores, pero en el conflicto armado esto también es fundamental tenerlo en cuenta. Creo que de ahí hacia abajo tenemos un segundo nivel y es el comportamiento, ¿cierto? De pronto en zonas, y esto se daba mucho hace algunos años, en zonas donde existían paramilitares y guerrilla, no voy a irme de pronto a los tecnicismos, sino llamémoslo así en sentidos generales, teníamos situaciones en donde entre los mismos estudiantes se acusaban, ¿no? Y no se juntaban entre ellos porque ellos mismos decían, no, es que usted es hijo de un guerrillero, usted es hijo de un paramilitar. Y entonces eso obviamente de entrada pues ya ocasionaba tras todo el contexto del escenario social y de violencia, pues esto generaba incluso más violencia y obviamente esto era algo que iba pasando pues de generaciones, ¿no? Porque ya acusarse nada más de que usted es hijo de un guerrillero y un paramilitar, pues eso ya comporta unas prácticas casi que arraigadas como sociedad de señalamientos, de estigmatización o de incluso no juntarnos entre comillas con el que acusan y creo que eso jugó también un papel fundamental allí porque además pues se replica a nivel de los colegios, eso a su vez se replica a nivel social, ¿no? Entonces esto va casi que en doble vía. Creo que un tercer nivel, igual todo está interconectado, por supuesto, tiene que ver mucho con violencias, ¿no? Como yo lo veo, como yo lo vivo incluso, o mi hermano se fue para la guerrilla, mi hermano está en el ejército, mi hermano es incluso paramilitar, ¿por qué no? También creaban situaciones o casi que apersonamiento de esas violencias que se ve alrededor, porque no hay nada más. Entonces, eso también ocasiona pues que finalmente ese ciclo de violencia no termine, porque si es lo único que yo veo en un contexto de todos los días, pues yo voy a estar inmerso necesariamente en ese contexto y voy a estar permeado por ese contexto. No siempre ocurre, no se puede generalizar, pero sí, obviamente, hay un contexto muy complicado en donde, nuevamente, los ciclos de violencia pues son sin fin, porque es lo único a lo que yo estoy expuesto. Y eso me lleva a ya saliendo de los tres niveles, a un elemento transversal, pongámosle en ese sentido, y es que también ha impedido las posibilidades de vida, ¿no? Sobre todo para quienes ya van saliendo de pronto de los niveles educativos, terminamos grado 11, bachillerato, bueno, lo que sea, pues si yo no tengo más, sino irme al ejército o incorporarme en un grupo armado, estas son situaciones realmente que no son de vieja data, son recientes y de hecho existen en este momento. Tenemos muchas situaciones en donde ocurre esto en Nariño, en Chocó, en otras zonas del país, en donde yo no tengo más opción, sino o morirme de hambre, porque así lo hemos conversado con jóvenes, o meterme a la guerrilla o un grupo armado, o meterme al ejército. No tengo más. Y ahí eso también nuevamente eleva o sigue perpetuando los ciclos de violencia, porque yo ya no voy a tener más opción cuando estoy terminando el colegio. Y eso se debe a dos circunstancias. Uno, el mantenimiento de esos ciclos de violencia en la sociedad, permeando todo el contexto familiar y todo lo que yo veo usualmente por un lado, y por el otro lado ante la falta de oportunidades, ¿cierto? Como es eso que yo ya conozco porque estoy expuesto a ese ciclo de violencia toda la vida, pues para mí no va a ser ajeno seguir en esa incorporación y por tanto casi que elegir forzadamente, porque la palabra de hecho elegir ahí es bien compleja de utilizar, pero elegir entre comillas, pues cuál de estas tres opciones tengo.
Entonces creo que esos son algunos elementos a tener en cuenta. Justamente por eso es necesario que desde el modelo educativo, desde el escenario educativo, conversemos, uno, sobre estos temas de paz, dos, sobre las realidades tan difíciles que se viven en los entornos escolares, incluso cuando son nuevamente escenarios o panoramas que están necesariamente expuestos a las dinámicas del conflicto armado, y tres, que es importante que por esto los modelos educativos entiendan la importancia de hablar de paz, de reconciliación, de reconstrucción del tejido social, y que el sector escolar sea un actor activo junto con todos los profesores, los estudiantes, los padres de familia, bueno, las comunidades, en fin, que son un actor sí o sí necesario para que esos ciclos de violencia terminen y para entender el modelo de justicia restaurativa que incluye estos elementos que estamos hablando, cómo transformarnos e irnos y vincularnos hacia otra sociedad que es más que necesario. Entonces, creo que yo en esa primera pregunta tendría esos elementos por exponer. Lina, tú en la última parte mencionabas un factor muy importante y es justamente ese papel que desempeña la educación en esa promoción de espacios y escenarios de paz. La siguiente pregunta va muy ligada a eso y es justamente ¿qué papel crees o cómo debería desempeñar ese papel la educación en busca de la promoción de una cultura de paz y la reducción de la violencia en un entorno escolar en medio del conflicto armado? Yo creo que sin duda son actores fundamentales por dos o tres razones. La primera es que son generaciones futuras, ¿no? Y esto tal vez casi que es una expresión reiterativa, como los niños en el futuro de Colombia, pero a pesar de que sea una expresión que incluso muchas veces ya se ha repetido tanto que no cala tanto como hace algunos años, finalmente son generaciones que están aportando desde de las instituciones, desde los primeros grados, están aportando a la construcción de paz. El hecho que hayan, por ejemplo, mecanismos alternativos de solución de conflicto dentro de los mismos colegios, instituciones educativas, el hecho que hablemos de paz desde temprana edad, el hecho de que conozcamos que esta es una realidad del país y que hay que cambiarla, el hecho de que queramos también aportar a la reconstrucción del tejido social dentro de todos esos componentes, hacen que precisamente desde las instituciones tengamos ese papel tan fundamental. Entonces, es educación para la paz y por la paz, que ese sería el segundo elemento. ¿Qué papel pueden jugar sobre todo los estudiantes, obviamente también los docentes, los cuerpos directivos, las comunidades, los padres de familia, etcétera? Yo creo que los estudiantes tienen un papel muy proactivo porque creo que hay un núcleo de ideas tan fundamental, hay unas maneras de comunicar y de expresar tan importantes y que entienden de pronto aún más que las generaciones del pasado. ¿Por qué es tan importante una Colombia en paz? ¿Por qué es tan importante que la vida de los demás incluso no me importe, perdonar los errores, como esto pasó, esto fue una realidad, pero ahorita yo estoy casi que en otra dinámica y yo quiero aportar a esa dinámica en donde ya superemos como todo lo que sucedió? Ese chip ya lo tienen estas generaciones, entonces creo que estas generaciones que están también inmersas en todas estas nuevas dinámicas hacen que sean el actor fundamental, más que los adultos, más que incluso el propio gobierno. Yo creo que las instituciones, desde la enseñanza, desde la comprensión, desde la manera de comunicar, desde el mismo lenguaje que utilizan, son piezas fundamentales para entender qué es la justicia restaurativa, qué es la verdad, qué es la reparación, qué es la paz, qué son estas apuestas sociales a futuro, que es tan importante que nosotros y los demás entiendan, porque como digo, ustedes ya tienen otra perspectiva de qué significa mirar hacia el futuro y no quedarnos en el pasado con todo eso lo que significa. Lina, yo quería preguntarte un poco si nos podías ampliar sobre esta idea de cómo o cuáles podrían ser estas estrategias y programas que se podrían utilizar o implementar para prevenir y abordar la violencia escolar en áreas afectadas, sobre todo. Y si ya se han hecho, ¿cuál ha sido su efectividad hasta el momento? Yo creo que algo fundamental es implementar modelos institucionales, pero también un poco más de los mismos estudiantes, modelos de buenas prácticas. Me va a detener sobre todo en el segundo, que serían modelos de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o sea, cómo yo puedo dialogar con el otro si tengamos visiones distintas, y eso desde los colegios, desde las instituciones
desde la educación en general es un factor fundamental, porque me enseñan que yo no necesariamente tengo que estar peleando con el otro, que podemos comprendernos, que podemos llegar a acuerdos, que podemos sentarnos a dialogar, que inevitablemente existen diferencias, pero que en esos mismos términos yo puedo dialogar sobre esas diferencias y que no automáticamente eso se signifique entonces que si no nos ponemos de acuerdo nos vayamos a la violencia, ¿no? Porque es un poco lo que hemos visto durante mucho tiempo. Creo que de hecho hay bastantes modelos en diferentes instituciones en donde tratan de utilizar, por ejemplo, la conciliación o figuras de jueces de paz, más o menos, o que haya un mediador, ¿cierto? Que haya un estudiante que pueda mediar en situaciones de conflicto, que haya obviamente también un apoyo docente en situaciones de conflicto, en donde, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nos sentamos a hablar? Listo, está bien que tengamos perspectivas diferentes, ¿qué podemos hacer? Yo creo que esos pequeños modelos y mecanismos que implementamos a nivel escolar son absolutamente replicables a nivel de la sociedad, porque si en un ambiente escolar que tiene diferentes diversidades, ¿cierto? Y diferentes antecedentes, perspectivas y modelos, lo podemos utilizar porque a nivel social no, si aquí están exactamente los mismos elementos reflejados, solamente que en un nivel obviamente mucho más extensivos. Creo también que las superaciones de pronto de la asequibilidad de derechos, de la brecha digital, como comentaba, porque eso es lo que hemos visto justamente, pueden de pronto contribuir justamente a que todos estos mecanismos, estos modelos se implementen. Por ejemplo, el hecho de que existan laboratorios tecnológicos y que absolutamente todo el mundo pueda acceder a ellos, que producto de ellos se llegue a consenso, ¿cierto? Entonces, listo, llegó esto a una institución educativa de Caldón o Cauca. ¿Cómo se generan acuerdos entre la misma comunidad educativa, los docentes, la Junta de Educación Comunal, o en ese caso un resguardo indígena y los docentes para el buen uso de estos elementos? Eso es una buena práctica que puedo ejemplificar porque eso significa generar acuerdos, respetarlos y llevar la convivencia en paz, ¿cierto? Porque es un beneficio para todos y todos dimensionan que esto va a ser un beneficio, va a ser un laboratorio de innovación tecnológica para el aprendizaje, para crear modelos, para todo lo que sirve un laboratorio de innovación. Entonces, ese puede ser un ejemplo. Esto lo combino con la otra pregunta que mencionaba Valerie, porque creo que es muy importante que ahorita cuando estamos rodeados de tanta tecnología, los medios tecnológicos también contribuyan a esta causa, ¿no? No tenemos, pues, desafortunadamente la paridad en el acceso a estos medios tecnológicos, pero lo que digo es, ojalá se pudieran implementar y contribuir justamente a esos modelos que venía mencionando que ya se trabajan desde lo educativo. Entonces, yo creo que esos tres elementos son importantes para poder reforzar, pues, lo que venimos hablando hasta el momento. Lina, estábamos hablando de esas estrategias que podemos emplear, pero estoy casi segura que se pueden presentar de vez en cuando muchos desafíos respecto a esas situaciones. ¿Cuáles son esos desafíos principales que tú puedes nombrar acerca de, pues, cómo ustedes abordan la violencia escolar en contextos de conflicto y qué apoyo reciben para hacer frente a esta problemática? Bueno, desafíos, yo creo que hay uno persistente que realmente permea todo y es la persistencia de la violencia, ¿no? Porque no estamos hablando del pasado, sino es algo que está sucediendo ahorita. Entonces, de pronto, si tuviéramos muchos más modelos, muchas más buenas prácticas, podríamos tener, creo que, muchos más ejemplos, ¿no? Que por supuesto los hay, pero creo que a una escala mucho más amplia que nos permite decir, ah, mire, ya funcionó esto, entonces, ¿por qué no traerlo para acá, ¿cierto? ¿Por qué no replicarlo y adaptarlo, obviamente, a nuestro contexto, a nuestro escenario? Pero como no lo hay y tenemos un contexto persistente de violencia, eso necesariamente se va a ver reflejado, incluso en los entornos escolares, como les estoy diciendo. Entonces, yo creo que ese es un desafío muy, muy grande y también el desafío muy grande es que el tema de la paz, independientemente que sea X o Y gobierno, esté vigente, ¿no? Y con paz me refiero a todo este tema de justicia transicional, justicia restaurativa, nuevamente la verdad, todos estos elementos que ya conocemos para un buen vivir, para esa búsqueda de la armonía como Estado y quienes estamos dentro de él. Eh, y creo que es importante justamente que no se pierda de vista que esto es una piedra angular. O sea, la paz es una piedra angular de toda sociedad. Evidentemente nosotros tenemos un reto y es que esa paz pues aún no llega, ¿cierto? Porque la paz no solamente significa con un grupo armado, sino significa también transformaciones sociales, significa
equidad, significa acceso a derechos para todos, significa mejores condiciones educativas, sociales, de salud, en fin. Pero comenzando por al menos uno de los elementos de conflicto armado que persisten, pues las otras cosas no van a llegar. Entonces yo creo que ese es un reto que entre todos nos estamos pensando cómo salir de él, por eso es importante que hayan sistemas participativos que incluyan siempre al núcleo pues estudiantil, ¿cierto? Que dentro de las mismas escuelas no se vete este tema, digamos ahorita había un debate, pongámoslo de esa manera, muy fuerte sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Si se debían implementar o si se debían pues contar y contar toda la historia del conflicto en los colegios. Siquiera empezando por eso y que eso ya no sea un debate porque es que es algo que pasó, yo no tengo por qué negarlo. Y si hay unas recomendaciones de una comisión por allá independiente que estudió el conflicto y dijo, mire, las causas son estas y para eso podemos hacer esto, ¿por qué no enseñarlo desde ya? Porque eso finalmente es no borrar la historia y al revés aprender de la historia para no quedarnos pues inmersos en esos ciclos de violencia máxima cuando uno se termina. Entonces creo que ese es uno de los retos, pero también cómo superarlo con situaciones como estas, ¿no? Bien, Lina, vi que recalcaste mucho el tema de la cultura de la paz en los ambientes escolares y precisamente quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel que desempeña la educación en la promoción de la cultura de la paz y la reducción de la violencia en el entorno escolar en un conflicto armado? Yo creo que el papel principal es como promotor y como transmisión, ¿cierto? O sea, esto va tanto incluso al nivel de exigibilidad, que desde del mismo componente educativo, donde surgen tantas ideas, donde debatimos, donde presentamos propuestas y tenemos todas estas situaciones en la cabeza, creo que es un interlocutor absolutamente válido, por eso es que casi que son forjadores de cultura de paz y eso mismo representa que tengan un papel activo en no solo replicar estas prácticas de cultura de paz, sino fomentar la cultura de paz, incidir con esas buenas prácticas, con esos mecanismos de cultura de paz y adicionalmente poder incluso hacer pedagogía, ¿cierto? Que tan importante que dentro del mismo colegio los estudiantes, o colegio, institución educativa, cualquier entorno educativo en general, que los estudiantes, los padres de familia, etcétera, tuvieran estas iniciativas de decir, mire, vamos a hablar sobre paz, vamos a hablar o vamos a entender qué es justicia restaurativa, vamos a hablar o vamos a entender las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, vamos a hablar sobre un plan de cultura de paz. Yo creo que eso es lo más importante. Sé que se está haciendo desde los entornos y desde los ambientes escolares y creo que eso es fundamental y se tiene que seguir haciendo porque ahorita todavía tenemos un largo camino por recorrer y tenemos bastantes desafíos, como lo mencionaba, y yo creo que ese rol de proactividad, de pedagogía, de incidencia es clave desde estos entornos escolares. Bueno, pues, Lina, te quería preguntar un poco sobre la justicia restaurativa, más allá de, digamos, cuál es su definición en un contexto educativo. ¿Qué prácticas implementadas de la justicia restaurativa podrías ver que se podrían implementar en un escenario de la justicia escolar restaurativa? Yo creo que de pronto cambiar esa visión de que es necesario imponer un castigo para resolver una situación o un conflicto, ¿cierto? Evidentemente, pues hay en toda sociedad que funcione, entre comillas, hay reglas, ¿cierto? Pero en sociedades que han sido afectadas y permeadas por el conflicto armado como las nuestras, pues hay otra manera de hacer las cosas, ¿cierto? Y eso justamente se contrapone o es diferente a la justicia punitiva. La justicia restaurativa, de hecho, trata de eso, mirar cómo tratamos de enfocar la resolución de un conflicto de forma distinta, ¿cierto? Y creo que eso puede empezar, por ejemplo, en el ambiente escolar con un sistema de que no necesariamente para una infracción haya un castigo, ¿cierto? Un castigo de una anotación en el observador, un castigo de bueno, o sea, hay diferentes formas de castigo en los ambientes escolares, sino, bueno, ¿cómo hacemos entonces para escuchar a esta persona, para dialogar? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el inconformismo? Entonces, más bien hagamos listo, porque más bien que esta persona que rompió una regla, no tenemos una manera de que ese castigo no sea un castigo, sino sea
un aporte a la sociedad, ¿cierto? Y desde ahí vamos a empezar a cambiar el concepto automáticamente de justicia punitiva por restaurativa. Si de pronto yo infringí X o Y regla de convivencia y afecta a los demás, bueno, ¿cómo hago para resarcirlo sin que yo tenga un castigo individual, sino más bien cómo, ya infringiendo una regla, yo puedo aportar un granito de arena a que uno salgamos adelante y dos podamos tener de pronto otra mirada y decir, bueno, listo, entonces, ¿sabes qué? Vamos a ponernos a, no sé, a sembrar árboles, porque más bien hacemos una jornada en donde vayamos a buscar perritos que hay en la calle, por ejemplo, si no tenga nada que ver una cosa con la otra, pero es una manera de decir, mire, claro, yo reconozco que cometí una falta, pero estoy tratando de resarcir nuevamente a la sociedad y más bien que yo no quede como el señalado, como el castigado, yo lo hice mal, las reglas son estas, las reglas se cumplen y por tanto es regla-castigo, sino más bien es una regla y un resarcimiento en caso de infringir de pronto y que yo le haya hecho daño a otra persona. Creo que desde allí ya tenemos materializado el concepto de que no necesariamente necesito concentrarme en un delito, en que esto es súper grave, entonces te voy a castigar, no, sino más bien listo. ¿De qué forma podemos reparar el daño infringido? Porque la situación que sucedió, ya no hay nada más que hacer y justamente ese es el enfoque que ahora debemos tener, cómo reparo ese daño y cómo puedo reparar también las relaciones que fueron afectadas por mi comportamiento y eso me permite a mí no poner el foco en la acción, sino en quiénes se vieron afectados y cómo se pueden resarcir. Creo que eso sería clave poderlo entender y seguir dialogando desde los ambientes escolares. Lina, muchísimas gracias por habernos brindado este espacio. La verdad sabemos que este será de gran ayuda para toda la comunidad educativa y seguramente nos abrirá nuevos espacios de diálogo acerca de la justicia restaurativa en escenarios escolares para nuestra comunidad. No sé si tengas algún mensaje que nos quieras brindar. Creo que lo principal es seguir construyendo sociedad y tener en cuenta que necesitamos reconocer lo que sucedió, hablar de lo que sucedió, pero también mirar en perspectiva hacia el futuro de qué tenemos como sociedad, qué nos queda y que desde los ambientes educativos, desde la educación, siempre va a haber un punto clave de cómo aportar a que salgamos adelante desde una visión de paz y desde una visión restauradora y desde una visión de reconstrucción del tejido social. Creo que ese sería mi mensaje. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.